Hola, hola, soy Mariana. Y yo soy Lina. Y bienvenidos a Pulso de Migrar, un podcast en el que compartiremos nuestra experiencia viviendo este proceso, los miedos, angustias, frustraciones, pero también las alegrías, lo que significa dejar, llegar y empezar de nuevo. En este recorrido no solo hemos aprendido de nuestra propia experiencia, sino también de las historias de muchas personas a las que hemos tenido la fortuna de acompañar en sus procesos. Así que si estás en medio de tu proceso migratorio o si estás soñando con dar el paso y entender este mundo desde una perspectiva real y humana, este es tu lugar. Esto es Pulso de Migrar. Hola, hola, bienvenidos a Pulso de Migrar, a un episodio más, esta vez desde Atlanta, Georgia. Como pueden ver, no está a mi lado mi coequipera Lina, pero vamos a hacer que se sienta muy cerquita. Y bueno, hoy les traemos una historia de amor, pero también de valentía. Porque muchas veces migrar en pareja suena romántico, suena muy sencillo, pero eso también trae sus retos, trae sus dificultades. Y bueno, aquí tenemos a Cata para que nos cuente un poco sobre esta historia. Bienvenida, Cata, gracias por estar aquí. Sé que hoy es un día súper ocupado para ti, sacaste un tiempito para contarnos tu historia. Gracias, Mari. Sí, bueno, aquí estamos. Antes de pronto iniciar, entrar en materia, me gustaría que nos contaras un poquito quién es Catalina, cómo era tu vida en Colombia antes de tomar este gran paso. Bueno, yo soy Catalina Zuleta, soy mamá, esposa, emprendedora, soy amiga, soy una mujer muy alegre, descomplicada, súper sencilla. Bueno, vine a este país hace más o menos 11 años. Bastante. Sí, ya bastante, pero gracias a Dios siempre estoy súper pegada a mis raíces, a Colombia. En Colombia hace 11 años acabo de terminar la universidad, salí de mi casa casada, de la casa de mis papás. Básicamente esa etapa de mi vida fue pues mi infancia, mi universidad, y aquí llegué ya a desarrollarme como tal, como adulta. ¿Qué estudiaste? Estudié administración de empresas, administración de negocios internacionales en Ibagué, en mi ciudad. Algo que les quiero contar, yo fui mamá muy joven, fui mamá a los 17 años, entonces imagínense eso, llegar a un país con una niña chiquita. Yo llegué aquí a los 24 años, mi hija tenía más o menos 8 años. Wow. Entonces, estaban muy pequeñitas. Y Cata, ahorita, antes de que ya nos cuentes cómo el llegar acá, te casaste muy joven. sí. Y sin querer queriendo, ese amor vino también como con un futuro acá, ¿no? De alguna u otra forma. Cuéntanos un poquito esa historia de amor y en qué momento tomaron la decisión de venirse para Estados Unidos. Es muy loco porque yo vi a mi esposo y yo siempre cuento la historia, fue amor a primera vista. O sea, yo me enamoré y yo dije, me voy a casar con él. Y él ni siquiera me había saludado, pero yo ya sabía que me iba a casar con él. O sea, yo no sabía nada de su vida, sabía que era futbolista profesional, pero nunca me imaginé cómo era la vida de un futbolista. Claro. No tenía ni idea de él, nada, pero yo sabía que me iba a casar con él. Me encanta eso de que él no tenía ni idea, pero tú ya estabas clara. O sea, yo estaba clarísima. Entonces, bueno, pasó toda la historia de amor, nos conocimos, nos enamoramos, vivimos nuestra relación en Colombia. Yo nunca en mi vida me imaginé estar en Estados Unidos. Nunca pasó por mi mente. Yo había venido varias veces acá como turista, niña. Mis papás me trajeron varias veces, pero nunca me imaginé una vida acá. O sea, nunca pasó por mi mente, nada. Entonces ya cuando me cuadré con Walter y empezamos a salir y a conocernos, él me dice que él es ciudadano americano. ¡Oh, sorpresa! Y yo como, chévere. ¿Qué significa eso? Bueno, chévere por ti, pero pues, no sé.
de qué me... O sea, eso no es importante para mí en estos momentos. Sí, claro. Entonces, en medio de su crecimiento en su carrera, hay una oportunidad de venir aquí a Estados Unidos. Ok. A jugar a un equipo profesional aquí en Estados Unidos, y eso siempre ha sido su sueño. Como él es ciudadano americano, es una gran oportunidad para él porque no ocupa un puesto de extranjero. Claro. Entonces es mucho más fácil entrar a un equipo profesional acá en Estados Unidos. Cuando él me dice eso, pues a mí se me parte el corazón porque eso somos novios. Y yo, ¿cómo así? Pero pues tú te vas, ¿qué va a pasar con nuestra relación? Entonces entre los dos hablamos y decimos, no, vamos a salir adelante. Duramos casi 3 años de lejos. 1 año fue entero en Colombia. Y llegué a pensar que no habían alcanzado a tener esa relación a distancia. ¿Y cómo fue eso? No, fue muy lindo. Fue muy lindo porque siempre hubo un compromiso de parte de los dos. Okay. De parte de los dos. Siempre yo venía a visitarlo. Cuando él tenía la oportunidad, iba a Colombia. Y o sea, siempre una unión, un compromiso de complicidad, parte de los dos. todo. Sí, okay, o sea, ya teníamos claro y ya habíamos hablado que queríamos estar juntos el resto de la vida. Y yo le dije esto, yo quiero que tú cumplas tus sueños y yo voy a estar a tu lado. Y yo voy a ir cumpliendo los míos a medida que estoy a tu lado. Contigo. Entonces yo le dije, mira, gracias a Dios, en esos momentos yo ya tenía un negocio, una empresa que había empezado a armar, a construir, y era todo virtual. Entonces yo le dije, mira, yo me voy al fin del mundo contigo, porque mi negocio me lo permite. Entonces, a donde sea, me voy a tu lado. Qué bueno. Qué bueno, porque de verdad que eso es una gran ventaja. Que en ese caso no tuviste de alguna u otra forma que cortar tus sueños, tu empresa, las ganas también tuyas de salir adelante por otra persona, sino que te acompañó de la mano porque esto también tengo esta posibilidad, y yo creo que es algo que vemos ahorita más común, de que ahorita los trabajos sean remotos, de que haya esta flexibilidad, pero tal vez en ese momento no era tan fácil y de alguna u otra forma tú ya habías construido eso en su momento. Entonces me parece genial. Y que algo que yo siempre tenía muy presente es que la relación era tan estable y tan fuerte que teníamos muy claro que queríamos estar juntos. Claro. Sí, o sea, que moríamos por estar juntos, y al contrario de lo que muchos piensan que amor de lejos, amor de pendejos, amor de 4, no, eso era como nosotros más fuerza para vernos, para querer estar juntos más rápido, claro. Nos extrañábamos, cada vez que nos veíamos era una alegría inmensa, como si fuera la primera vez que nos habíamos visto en la vida. Entonces esa relación de lejos nutrió mucho, pues, nuestros corazones, y era la ilusión de estar juntos algún día, por fin. Claro. ¿Y en qué momento toman la decisión de decir, vengámonos para acá, y si era algo que vinieron ya con un plan o dejaron que todo fluyera? ¿Con qué sueños se vinieron acá a los Estados Unidos? Bueno, Walter llega acá como a los 21 años, 22, comienza su proceso como profesional en un equipo, va recibiendo dinero, o sea, va recibiendo sueldo, va empezando a construir. Yo también ya estoy construyendo en Colombia. Ya llega un punto donde Walter pasa a otro equipo, le empieza a ir mejor. Y ya mis papás empezaron a decirme, bueno, mucha viajadera, ¿qué está pasando? Sí, y ya tus papás querías que te fueras de la casa. Como quien dice, bueno, o sea, están viajando mucho, se están viendo, pero como que ya, ¿qué está pasando? Defínase. Además que también yo en esa época trabajaba para una de las empresas de mis papás, aparte de mi negocio. Y ya ellos con el tema de la viajadera me decían, bueno, póngase las pilas porque ya no va a poder seguir trabajando acá con nosotros. Entonces hablamos con Walter y ya pues nosotros veníamos hablando del proceso de casarnos algún día. Él se consolidó más en un equipo y ya me propuso matrimonio, fue lo más lindo del mundo. Me propuso matrimonio, no sabíamos en qué lugar del mundo íbamos a estar, porque en una carrera profesional un día estás en una ciudad, otro día estás en otro país,
El día que yo me casé, a mí me decían, bueno, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué van a hacer? Porque Ni Walter idea. todavía no tenía en ese momento un contrato firmado. Ok. Y yo decía, no tengo ni idea. O sea, yo me casé el 20 de diciembre y me decían, ¿y qué vas a hacer? ¿Dónde van a vivir? No sé, estamos ya juntos. O sea, Dios, ¿Qué Dios más nos va a importa? poner en Qué algún bueno. lado. Entonces, nos casamos. Esa semana, Walter logró firmar contrato con New York Cosmos. Y esa semana supe para dónde me iba. Me iba para Nueva York a vivir. ¿Qué fue eso? Vivir en Nueva York, yo siempre estoy en conflicto porque me encanta Nueva York, me encanta la ciudad, pero es como que vivir allá me parece un caos. Y más, pues que uno viene de una ciudad relativamente tranquila, Ibagué, me encanta, conozco Ibagué, entonces me parece muy tranquila como para el caos de Nueva York. ¿Cómo fue ese cambio drástico de saber tú también de que ya ibas a vivir? ¿Te dolió el separarte de tu familia o era más la emoción y las ganas de querer vivir esta aventura Yo en pareja? estaba muy emocionada y yo siempre le hablaba a mi hija y le decía, amor, el mundo es nuestro. O sea, donde sea que nos toque, vamos a estar juntas, pero vamos a conocer, vamos a aprender. Y ella estaba también súper emocionada porque pues aquí ya éramos los tres, no éramos solamente Walter y yo, Claro. sino con mi hija. Entonces yo a ella siempre le hablaba y le decía, a donde vayamos vamos a estar súper bien, vas a conocer muchos amigos, vas a abrirte la mente. Y ella desde ese momento, o sea, ese chip fue, entonces, no, a ella no le dio para nada duro llegar acá a un nuevo colegio. Qué bueno porque eso a veces es lo más complicado también para los niños, ¿no? Pues porque uno toma la decisión, pero ellos no la están tomando en ese momento, ¿no? Sí. De alguna u otra forma ellos se acoplan o se acomodan, pero qué alegría que de alguna otra forma Isa también lo haya tomado de forma positiva. No, y además que Nueva York nos generaba mucha emoción, porque es que o sea, uno decía, Capital del no mundo. sé, a diferencia que uno lo manden por allá a una ciudad que uno no tenga ni idea, wow, veíamos como lo turístico, Claro. lo chévere, como, uy, qué chévere, vamos a vivir en Nueva York, o sea, lo veíamos de esa manera. Ok. Entonces, y además de eso, bueno, Walter llegamos acá con muchas ventajas, el equipo le daba muchas cosas, nos daban pues, el apartamento, el colegio de los niños, como que era una cosa menos en que pensar. Claro. Entonces, nosotros, por ese lado, era una preocupación menos. Yo solamente llegaba y me acomodaba. Claro, no, y eso de verdad que es un privilegio muy grande y también hay que reconocerlo. Y no hay que minimizarlo porque de alguna u otra forma también eso fue una ventaja que tú tuviste y tocaba también aprovecharla. Sí, totalmente. Y emocionalmente, ¿cómo fueron esos primeros días o en qué momento tú dijiste, uy, pucha, ya me siento que ya no es solamente la emoción de lo nuevo, sino que dijiste, ya es el momento en que me voy a quedar acá por mucho tiempo? Fue muy loco porque yo llegué a Nueva York el 15 de enero y ya venía embarazada. No. Ya venía embarazada, o sea, Ya nosotros siempre decíamos, nos casamos y tenemos un hijo, o sea, es nuestro sueño. Walter decía, yo quiero que mi hijo me vea en una cancha jugando fútbol, y yo decía, mi sueño es darte muchos hijos, yo quiero tener una familia enorme contigo. Entonces, yo llegué aquí a Nueva York embarazada. No. Yo llegué acá como turista, porque Walter, Sí. a pesar de que era americano, no tenía ni idea de muchas cosas De como yo. ningún proceso, de nada. O sea, a usted les va a sonar muy chistoso, pero yo llego acá como turista y yo no sabía nada. O sea, porque nunca había tenido la necesidad de pensar voy a ir a vivir en Estados Unidos, ni Walter tampoco como voy a vivir allá. Yo no sabía, me dijeron como, tú ya eres residente, ya tienes papeles, y yo dije, ¿qué es eso? O sea, no entiendo. Y yo pensé era llegar como turista y ya, como vivir como si nada. Cuando empiezan a salir todas esas cosas, yo acá como turista, ya casada, embarazada, y ya me habían dicho, es que tienes que hacer algo. Y yo, existe algo que puedes hacer. yo- o sea. ahí empecé yo a sufrir, la verdad. Sí, Ok. la sufrí mucho. Eso es algo que muchas veces pecamos por falta de conocimiento, por falta de educación. Eventualmente, mira, ahorita yo porque estoy trabajando en esta industria y conozco y sé, pero también fui víctima de eso, en donde uno dice, pues madre, es que hubiera podido venir de otra forma, hay tantas opciones, hay tantas formas. Sí.
que muchas veces solamente creemos que con visa de turista es la única entrada, ¿no? Y pues también, pues ignorancia, porque uno nunca estuvo en esa necesidad. Claro. Entonces, y como te digo, yo nunca en mi vida me imaginé estar viviendo en este país, ni terminar acá, ¿sí? Entonces... Y cuando empezó esa necesidad por buscar, ¿fue fácil encontrar esa asesoría? ¿Cómo Uy. fue esa experiencia? Fue una locura porque yo llego embarazada y lo primero que tengo que hacer es buscar un médico para empezar a hacerme todos los exámenes. Cuando, no, es que tienes que hacerlo particular. Una ecografía valía $300, $400 cada cita particular. Entonces que la niña tiene que entrar a estudiar, pero entonces necesita unos papeles también. Entonces todo, o sea, el embarazo, más el colegio de mi hija, más todo se empezó a juntar. Entonces yo decía, y me decían, tienes 6 meses para meter papeles, pues para que no entres en algo ilegal. Bueno, y los vamos a cortar por 10 segundos porque es súper importante que nos sigan, que compartan y que se queden hasta el final de este video, porque gracias a eso es que vamos a llegar a muchísimas personas más. ¿Sí? Y yo estaba en enero, yo decía, en junio ya tengo que tener esto definido. Dios mío, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Súper confundida porque unas personas me decían, métase por este lado, métase por el otro, y yo embarazada, preocupadísima, porque yo decía, ahora yo estoy embarazada y qué tal que me nieguen los papeles, y ahora qué tal que yo haya hecho algo mal. ¿Te imaginaste todos los escenarios? No, todo lo horrible me lo imaginé. Es curioso porque, claro, en ese proceso, cuando uno inicia, en muchas ocasiones empieza uno a escuchar las voces de todo el mundo. Y ese es un error, la verdad, que no recomiendo. O sea, es un error muy grande porque cada caso es completamente diferente y uno no puede estar escuchando al uno o al otro, o es que a este le fue y es que este hizo, porque al final tienes que encontrar es tu forma y lo que a ti te sirve y lo que a ti te funciona. Y es complejo porque a veces uno mismo es el encargado de matarse la cabeza, Claro, de embolatarse, precisamente por no buscar la ayuda correspondiente para iniciar todo esto. Claro, yo hablaba con una abogada, o sea, todo el mundo le recomienda a uno miles de personas. Sí, claro. Entonces, háblate con este parafiscal, pero entonces cada hablada era una cobrada, porque Sí. no te iban a dar información gratis, y uno no sabía que lo que me iba a decir era, me iba a servir. Entonces otras, no, pero es que tú llegaste embarazada y no te casaste acá, y la otra me decía, no, y ahora con tu hija. Otros me decían, otras personas amigas, tú puedes meter eso sola, eso es súper fácil, no te estreses. Y yo, claro, por 1000 lados, 1000 cosas. Y cuando no, además que un abogado te vale $8,000, o sea, y uno empezaba a sumar y decir, no, Dios mío, o sea, esto es carísimo, más las citas médicas. Todo se empezó a comenzar a hacer un estrés. Es decir, ¿yo en qué momento me metí en esto? Porque no hice todo desde Colombia, organizada, y me vine aquí tranquila ya con los papeles. O sea, entonces eso sí me empezó a generar... ¿Cómo fue esa complicidad ahí en pareja? ¿Qué pensaba Walter? Él también estaba igual de loco. Él era súper relajado, él me decía, amor, tranquila, o sea, estamos haciendo las cosas bien, estamos casados desde Colombia, simplemente acá, no sé, un abogado nos tiene que hacer todo eso. Él era súper relajado, súper tranquilo. Bueno, había balance. Había balance, además que el equipo, aparte de eso, le ayudaba y le decía, como dígale a su esposo, ustedes, o sea, no querían que él se estresara por nada, ¿sí? Porque eso lo afectaba en la cancha. Claro. Entonces le decían, usted, tranquilo, que nosotros le vamos a ayudar a su esposa y a usted en lo que necesite de sus facturas independientes, lo de su seguro, usted no se estrese por eso. Nos ayudaron en el proceso de conseguir un abogado, o sea, nos facilitaban muchas cosas. Entonces eso era una ventaja grandísima. ¿Y cuándo llegó ese día en donde ya tenías tu green card en la mano? Ay, ese día fue muy hermoso. A mí me llegó primero el permiso de trabajo. Bueno, yo apliqué con una abogada que era americana, pero tenía una parafiscal que hablaba en español, entonces me traducía todo, me explicaba, pero mi abogada era muy fría. Entonces,
era tan fría que a mí me daba miedo preguntarle cosas. Claro. Y todo era mail. Y una vez me tuve que ver con ella en una oficina en Nueva York y era súper seria. Entonces a mí el proceso siempre me causó como una ansiedad, como, ay, Dios mío, tengo que hablar con esta señora, qué tal que le haya mandado un papel que no era, qué tal que me devuelva tal otra. Yo siento que eso es algo que no sé si solamente pasa en Colombia, pero sí conozco muchos colombianos que es como el miedo a los americanos, ¿no? Porque son súper cuadriculados y es que si usted hace aquí algo mal, la ley se cumple sí o sí, entonces puede meterlo a la cárcel. Horrible. O sea, es algo horrible. que yo creo que hemos crecido con ese miedo que de alguna u otra forma ya viviendo acá, a ver, pues sí, son cuadriculados y se cumple la ley, pero pues tampoco es tan así como al principio lo pensábamos. O sea, a mí me hubiera encantado tener una persona al lado que me dijera, tranquilo, eso le buscamos la comba al palo, usted no se estrese por eso. Sí, no, ella era súper... Bueno, y ahora tenemos que hacer lo de tu hija. Y eso es delicado, o sea, me la mostraba Siempre te la mostró como difícil. difícil y yo embarazada, estresada. Y tienen que mostrar que sea una relación de verdad. Entonces yo obviamente pues, buscaba fotos del matrimonio, mostraba la barriga, o sea, Okay. entonces como que por ese lado yo estaba tranquila porque yo decía, estamos haciendo las cosas bien, todo es la verdad, o sea, Dios mío, las cosas van a salir bien, ¿sí? Sí, Por ese lado. total. Entonces... ¿Les hicieron entrevista? Sí, claro, nos hicieron ¿Cómo entrevista. fue eso? Súper tranquilo, Ah, normal, bueno, nada, súper o sea, no bien. nos preguntaron ni de qué color es tal cosa, ni qué le gusta, no, él estaba ahí al lado mío, 2, 3 preguntas súper sencillas y ya. Genial. O sea, nos vieron súper genuinos, con mi barriga. Sí, bueno, es que ya Sí. con barriga y eso es ¿qué le va a decir? O sea, Entonces, y ya, entonces Walter, cuando pasó la aplicación, pide a mi hija, a Isabela, Sí. no la adopta, pero sí, pues la pide conmigo. Entonces ya nos llegan a todos los papeles y ya me empieza a mí la ansiedad de ir a Colombia. claro. Porque ya tuve a mi bebé, ya quería que mis papás... ¿Cuánto tiempo duraste sin ir a Colombia? Yo llegué aquí en enero, a mí me llega la Green Card como en agosto, septiembre, que Ok. nace mi hijo Sebastián, o sea, Ok. en 8 meses, todo el proceso, digamos que antes de cumplir los 6 meses de turismo, yo ya Hiciste aplico. todos los... Ujú. Aplico, fue rápido, sí, a los 8 meses me llega mi Green Card, la temporal, pero todavía no puedo salir de acá porque Sebastián está muy chiquito, o sea, no, es imposible viajar. Entonces, no, espérate, yo aplico, nace Sebastián, me llega mi permiso de trabajo. Ok. Entonces ya estoy Te llegó tranquila. primero el Sí, permiso. el permiso de trabajo, Ok. ya estoy tranquila. Y entonces ahí me empieza la ansiedad por viajar a Colombia. Claro. A mí me llega la Green Card temporal al siguiente año, en mayo. En el 2016, en mayo, la temporal. Y en junio del 2016 voy por primera vez a Colombia. Ay, ¿cómo Ya. fue eso? No, ¿Cómo fue eso? fue muy lindo porque además de eso pude ir con mi hijo, con mi hija, a ver a mis papás, o sea, fue Claro. demasiado lindo, o sea, fue muy chévere. ¿Cómo cambió tu vida o sientes que realmente hubo un cambio, pues de alguna u otra forma, como lo hablábamos ahorita, estabas como desde el privilegio de que también tu esposo tenía su trabajo, que tú también tenías tus ingresos pues propios de manera virtual o digital, pero sientes que cambió tu vida una vez ya teniendo residencia en mano y de qué forma cambió? Totalmente en la tranquilidad. En la tranquilidad, en la paz, en poder tener un social, en poder tener el seguro, en poder abrir una cuenta de banco sin estrés, en poder salir tranquilos del país. O sea, eso era lo que a mí más me daba felicidad, poder ir a Colombia. Entonces, definitivamente sí es una cosa Es que... un cambio bastante drástico. Es un cambio. Sí, claro, porque yo pensaba como, ¿cuándo va a poder volver a Colombia? ¿Cuándo puedes hacerlo? Es una, ya, tú sientes, ya, todo está tranquilo. Qué bueno, eso me gusta. ¿Qué piensas de emigrar tan joven? ¿Lo volverías a hacer? ¿Fue algo, pues, de alguna u otra forma? Siento que tú tuviste la oportunidad de viajar también o de emigrar en pareja, ¿no? Uh-huh.
Y yo siento que eso también lo hace más llevadero. Uno estar acompañado de alguien y poder uno sostenerse hace también la diferencia a de pronto hacerlo solo y aguerriarla, pues porque sabemos de que también hay muchas personas que llegan a eso, a aguerriarla. ¿Cómo volverías a tomar esa decisión? Cuéntame un poquito sobre Bueno, eso. yo la hice por amor y la volvería a hacer. Por amor, sí, con mi esposo. Muy valientes las personas que toman la decisión de venir acá sin saber nada lo que les espera. Porque una cosa es lo que les dicen y otra cosa es la realidad. Y eso que yo estoy hablando desde un privilegio, porque yo aquí tuve la facilidad de que nos ayudaron, mi esposo tenía el trabajo, teníamos, o sea, estoy hablando desde la posición privilegiada, que sin embargo la sufrí. Eso para mí es súper importante porque a veces las personas creen que por haber llegado del privilegio no se sufre. Sí, se Y sufre mucho. yo digo, hoy en día que pues migré y que de alguna u otra forma, pues tal vez no desde ese mismo privilegio, pero sí yo me he sentido también muy bendecida y muy de alguna u otra forma también privilegiada, pero siempre tenemos una historia que contar, siempre hay algo detrás, porque no es nada fácil acostumbrarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma. Te quería preguntar eso, ¿cómo fue el tema del inglés? ¿Tú ya sabías inglés, venías con unas bases? ¿Cómo fue ese cambio también incluso para Isabela? Bueno, yo venía con bases de inglés desde el colegio, la universidad, ya había estudiado en otro país en inglés, entonces digamos que no soy la experta, pero me daba a entender y entendía. Ok. Entonces, por ese lado bien, Isabela también venía de un colegio bilingüe Ok. y aprendió en un segundo. O sea, Es que igual ellos son los unas niños, esponjitas, o sea. ella llegó como en segundo y a los 3 meses ya estaba hablando perfecto inglés. O sea, eso Súper. sí, por los niños aprenden súper rápido. Ok. Sí, eso aprenden súper rápido, pero no se deja de sufrir lo que hablamos. La comida, Ah, sí. el clima, encontrar gente fría en Nueva York, que es una gente tan fría. Yo estaba en un lugar súper americano, no había muy poquita gente latina. Había solo una panadería colombiana que estaba, o sea, lejos, pero nosotros íbamos un restaurante colombiano que estaba lejos, pero era como sentir ese calor, el pollito, el ajiaco, o sea, lo que le alimenta a uno el alma. Total. El pancito colombiano, no importaba lo que uno tuviera que manejar, o sea, había que conseguirlo. ¿En algún momento te llegaste a sentir sola? Pues también teniendo en cuenta de que pues Walter en muchas ocasiones tenía que viajar o tenía que estar por fuera de casa. Totalmente, porque pues hace mucha falta un círculo cercano, Sí. no solo familiar, sino social. Tenía amigas que eran las esposas de los jugadores, pero eran americanas, y lo mismo, o sea, yo no me podía expresar como yo quería, que yo quería sentir ese calorcito de una amiga colombiana, tus papás, eso sí. Y es que aquí cada uno está en su cuento, o sea, aquí las personas son muy, tú en lo tuyo, yo en lo mío, y nos vemos de vez en cuando un ratico y paré de contar. No está como eso de que uno en que le puedo ayudar, que necesita, más con un bebé pequeño, ya, o sea, ya después es Isabela más Sebastián, Sí. pues, los dos estaban chiquitos de alguna u otra forma. Sí, la verdad. Y tú también tan joven. Uy, hace mucha falta un círculo cercano, eso es muy difícil, y más que si el niño se enfermó, que mi esposo no está, que lo tengo que llevar al hospital a las 3 de la mañana, que, o sea, que llevar a la niña al colegio, todo se complica porque en Colombia tú tienes al vecino, a la tía, a la niñera, a la señora que te ayuda en la casa. No, aquí se te junta el desorden, la loza, la ropa, el niño llorando, Sí. se te junta todo, se te junta quizás una depresión postparto, una soledad con el desorden de la casa, con que no tienes a nadie cerca. Uy, se sufre. No, y que acá no se mucho. encuentra con ese privilegio de uno tener la ayuda pues de contratar a una persona para que a uno le colabore, ya sea con los deberes de la casa o con los bebés, eso acá Te toca a uno es muy todo costoso. solo, entonces era uno con la tecta acá con el bebé, cocinando, saliendo corriendo a recoger al niño. Es duro.
es muy duro. Sí, no, total, es bien complicado. Bueno, Cata, ya me gustaría que definieras un poco sobre qué significa para ti la palabra hogar. Bueno, hogar es estar donde estés, que sea, más allá de un sitio, es estar al lado de las personas que tú amas. Para mí siempre estuvo la prioridad estar con mi esposo, con mis hijos, donde fuera. O sea, estar en el lugar que sea, pero con ellos. Mi esposo, mis hijos, ese es mi núcleo familiar. Donde estemos con amor, abrazándonos todos juntos. Yo decía, no importa en el apartamento que nos toque estar, en la casa que nos toque estar, donde estemos todos juntos, tranquilos, ese es el hogar. Me No encanta. importa nada más. Sé que eres muy creyente y cómo esa relación con Dios te ha fortalecido para que seas ese sostén y ese polo a tierra aquí sí. también en otro país. Dios es tan lindo conmigo que cuando yo llegué a Nueva York y conseguimos un apartamento, me quedaba una iglesia a 5 minutos caminando. Y ese fue mi sostén diario, irme a misa caminando todos los días a recibir a Jesús de Eucaristía y poder estar ahí y ofrecerle todo. Fue una de las cosas que más me fortaleció, tener la iglesia al lado para poder ir a estar con Dios. Porque al fin y al cabo, pues sin Dios no somos nada. Total. Y ese fue mi sostén número 1. Gracias a Dios, a donde llegaba siempre tenía una iglesia al lado, podía ir, aunque digamos era difícil conseguir una comunidad hispana en esas iglesias porque eran muy americanas, por lo menos entrar a una misa, al Santísimo, uy, eso fue para mí una fortaleza muy grande. ¿En algún momento se vio flaqueada esa relación por algún momento difícil o siempre ha estado...? Quizás hubo un momento de mi vida donde pasó de pronto un segundo plano, porque ya tuve a mi otro bebé, la rutina, la cosa, la otra, nos movíamos de una ciudad a otra, porque nos tocó movernos entre Nueva York, Tampa, Filadelfia, San Antonio, en muy poquitos años. Entonces era un trasteo tras otro, eso es otra cosa, o sea, yo vivía era con una maleta, o sea, yo no tenía trasteo, yo no tenía nada. Pues eso no te daba duro. Nada, para nada, porque soy súper desprendida, o sea. Qué bueno. Si mañana nos toca irnos, chao, dejamos todo esto y nos vamos, ¿sí? O sea, eso por ese lado, yo soy súper desprendida. Entonces, de pronto en esos momentos de mi vida puede que me haya alejado un poquito de Dios, pero ya cuando volvimos aquí a Atlanta, ya a echar raíces, que mi esposo se retira de su profesión como futbolista, aquí vuelvo a encontrar unas bases fuertes, donde pues obviamente estoy súper entregada a Dios y ya, otra vez vuelve todo a andar. Qué bueno, me alegro mucho por eso porque sé que es parte fundamental. Hoy en día soy fiel creyente de que por cómo está el mundo, por cómo está la situación, para nadie es un secreto, pues todo lo que está pasando también migratoriamente, todo lo que como migrantes también estamos sufriendo de alguna u otra forma o no teniendo esa paz mental de que de pronto se podía tener antes. Y si uno no tiene a quien entregarle el control, es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil sentir esa ansiedad, como qué tal que me cojan y yo qué hago, dónde voy a estar. Si tú estás con Dios, le entregas todo, Dios mío, si es tu voluntad que yo me tenga que volver a mi país, me voy a devolver. Pero sí, no, total, yo es algo que digo porque siempre pido que se haga su voluntad, pero también pido que me permita entenderla. Exacto. Porque una cosa es lo que él quiere y otra cosa es lo que uno quiere, ¿no? Y de alguna u otra forma entender esa voluntad no siempre es fácil. No siempre y es difícil. Sí. Cata, yo sé que ustedes
tú también principalmente tienes esa vena emprendedora y es negocio por donde sea. Ay, ¿De dónde crees que nace eso? Pues sé que también vienes de una familia que ha construido empresa y demás, pero ¿cómo ha sido el emprender en pareja y el emprender acá en los Estados Unidos? Uy, ha sido una locura. Yo siempre he sido emprendedora, nunca he tenido un trabajo acá Ok. como tal, nunca he pasado una hoja de vida, nunca he trabajado en nada acá. Porque para mí es mi tiempo fundamental, primordial. Comencé con mi negocio online, entonces tenía esa facilidad. Ya cuando llegamos aquí a Atlanta, con mi esposo decimos, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Tú ya te retiras, ya no eres futbolista, ¿ahora de qué vamos a vivir? Entonces traemos nuestra vena emprendedora desde Colombia, estamos en el mundo de las confecciones, estamos en el mundo del café, en el mundo del fitness. Entonces mi empresa es de ropa deportiva, eso me lleva a mí a hacer capacitaciones y cursos para ser coach nutricional. Entonces ahí encuentro también otra oportunidad de negocio, que es hacer asesorías, todo es online. Sí, claro. Después mi esposo entra como coach a unas academias, ahí vemos la oportunidad de montar unos cafés, porque tenemos negocios de café en Colombia, de montar unos cafés en los concessions, como en las tienditas de las academias. Entonces vemos esa oportunidad y como te digo, entregamos todo a Dios y Él nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando. Pero siempre es como buscar qué hacer, no quedarse quieto. Siempre buscar qué hacer, porque le pedimos a Dios una casa. ¿Qué nos da Dios? Más trabajo para conseguir. Total. Le pedimos a Dios paciencia. ¿Qué nos da Dios? Retos. Más tropiezos, más retos. Entonces, es siempre enfocarnos en ese sueño que tenemos y seguir trabajando por ese sueño. No parar. Qué bueno, me alegro mucho. Sí, los he visto, ustedes es mucho movimiento, me encanta lo que ustedes son como familia, son una familia muy bonita, ahorita ya son 5. Sí. Sé que se vienen nuevos planes para ustedes, sueños, y de verdad que me alegro mucho, Cata, deseo lo mejor para ustedes. Ay, son gracias, un ejemplo Mari. en muchos sentidos, como familia, como esposos, como pareja, como padres y también como emprendedores. Gracias por esta oportunidad, por abrir tu corazón, por compartir un poquito sobre tu historia. Y gracias también a ustedes por vernos y nos vemos en el siguiente episodio.